Unidad 1. ¿Qué es y qué estudia la filosofía? La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Diferencia entre la ciencia y la filosofía además de otros saberes. La filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales por sobre los argumentos autoridad, y de la ciencia porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos. Llamas de la filosofía. Las ramas y los problemas que componen la filosofía han variado mucho a través de los siglos. Por ejemplo, en sus orígenes la filosofía abarca el estudio de los cielos, que hoy llamamos astronomía. La metafísica. La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, estructuras y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, incluyendo ser, entidad, existencia, objeto, propiedad, relación, casualidad, tiempo y espacio. La ontología es la parte de la metafísica que se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de las experiencias, de las apariencias. La gnoseología es el estudio del origen de la naturaleza y los límites del conocimiento humano. Dentro de la gnoseología se encuentra la fenomenología. La fenomenología es el estudio de aquello que nos aparece en la conciencia, percepción, el recuerdo, la imaginación. Lógica es el estudio de los principios de la inferencia válida, como las deducciones, las inducciones y las abducciones, aunque a veces se cuenta la abducción como un caso especial de inclusión. La validez o no de las inducciones es el asunto lógico inductivo y del problema de la inducción. Las deducciones, en cambio, son estudiadas por la mayor parte de la lógica contemporánea. Otros temas que caen bajo el dominio de la lógica son las falacias y las paradojas. La metaética estudia el origen y el significado del concepto ético, así como cuestiones metafísicas acerca de la moralidad, en particular si los valores morales existen independientemente de los humanos y son relativos convencionales. El consecuencialismo sostiene que el valor moral de una acción debe juzgarse solo basándose en sus consecuencias, son favorables o desfavorables. La deontología, en cambio, sostiene que existen deberes que deben ser cumplidos, más allá de las consecuencias favorables o desfavorables que pueden traer y que cumplir con esos deberes es actuar moral. Estética. La estética es el estudio de la belleza. Sin embargo, algunos autores generalizan esta definición y afirman la estética en el estudio de las experiencias estéticas y de los juicios estéticos. La estética es una disciplina más amplia que la filosofía del arte. Filosofía política. La filosofía política es el estudio acerca de cómo deberían ser las relaciones entre los individuos y la sociedad. Esto incluye el estudio de los gobiernos, las leyes, los derechos y el poder y las instituciones y prácticas políticas. La filosofía política se diferencia de la ciencia política por su carácter generalmente normativo, mientras la ciencia política dedica más trabajo a investigar cómo fueron, son y serán los fenómenos políticos. La filosofía política se encarga de teorizar sobre cómo debería ser dicho fenómeno. Filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje es el estudio del lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado, la referencia y la relación entre el lenguaje, los usuarios del lenguaje y el mundo. A diferencia de la lingüística, la filosofía del lenguaje se sirve de métodos no empíricos para llegar a sus conclusiones. Más fuerte entonces. Filosofía de la mente. La filosofía de la mente es el estudio de la mente incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos y creencias. La filosofía de la mente se relaciona con la ciencia cognitiva de varias maneras. Por un lado, la filosofía más naturalista
pueden considerarse como parte de las ciencias cognitivas. En cambio, la filosofía critica a la ciencia cognitiva por suponer que la mental es representacional o computacional. Filosofía de la historia. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y la forma en la cual los seres humanos crean la historia.